siendo las 8:41 del día martes 4 de abril de 2017, se da inicio entonces a la audiencia de preparación de juicio oral en la causa rol interno 2494-2010, rol único de causa 1010036-205-3, seguida en contra de los imputados Jaime Anguita Medel y José Heriberto Pérez Mancilla. Intervinientes. Buenos días, señoría. Por el Ministerio Público comparece fiscal Naila Mascabaño. Buenas noches. Buenos días, magistrado. También por el Ministerio Público, Daniel Baratique, fiscal adjunto jefe de Puerto Vara. Muy buenos días, su señoría. Por la querellante Vivian Anguita Heger, el abogado Andrés Firmani. Gracias. Buenos días, señoría. Por la parte querellante, representante de la MC, el abogado Sergio Coronado. Buenos días, señoría. Miguel Araya, curador del ítem. Por las defensas. Buenos días. Comparece por la defensa de don José Heriberto Pérez Mancilla, el abogado Carlos Ernesto Jiménez Jiménez. Buenos días, magistrado. Comparece por la defensa Jaime Anguita Medel y el abogado Jorge Ponce Amar. Si le facilita eso. Jaime Anguita Medel. Su número de cédula de identidad. 7146387-7. Su edad y fecha de nacimiento. 60 años, 22 de marzo del 1957. Don José, su nombre completo al micrófono. José Heriberto Pérez Mancilla, 10.432.290-5. 16 de diciembre de 1965, 51 años. Parece que se hace, Lisette, disculpe, parece que hay como un eco cuando hablan. ¿No? Sí, hay un ¿No? poco. Ah, no. En el audio. En el audio de usted no se escucha nada. Ya. A ver, primero en cuanto a los medios de prensa acreditados, al igual que en las audiencias anteriores, se han acreditado. Magistrado, Sí. es la tele de afuera. Ah, que te escucha perfecto. interfase. Ya. Está, si cierras la puerta, Está cerrada. ah, Debe estar muy fuerte el volumen. puede ser eso. Afuera. Vamos a ver, vamos a pedir que si pueden bajar el. ¿Lo puede pedir usted? Sí, ya. Bueno, al igual que en otras audiencias, hay 22 medios de prensa acreditados. Y tal como se ha hecho en otras audiencias, entonces atendía a la capacidad de la sala de audiencia, se ha preferido el ingreso de los familiares, por lo que se ha dispuesto una pantalla en el hall de acceso al tribunal para que estos medios acreditados puedan seguir el desarrollo de la audiencia, a través entonces de la transmisión en vivo que realiza el Poder Judicial por el canal del mismo. Asimismo, si los intervinientes no tienen inconvenientes, se dispondrá el acceso entonces de los medios de comunicación por algunos minutos para que puedan captar imágenes y fotografías al comienzo de la audiencia. ¿Hay algún inconveniente? No, sería. ¿No? Entonces vamos a dar aviso para que se pueda efectuar eso. Parece que no. Estoy viendo si es que tengo algo acá sobre eso. Estimamos ya que es un tiempo prudente para que los medios se puedan retirar de la sala, por favor. Muchas gracias. Por favor, si se pueden retirar para dar continuidad a la audiencia. Hay que salvar
En cuanto a, al orden y desarrollo de la audiencia, bueno, atendido entonces la agenda del tribunal, entendiendo que solo se cuenta con una sala de audiencias y que el agendamiento de la presente audiencia ha significado recurrir también a otra sala del Juzgado de Familia de Puerto Varas, es que se ha programado entonces el desarrollo de esta audiencia en sesiones sucesivas. Esto es comenzando el día de hoy hasta su término entre las 8:30 horas y las 13 horas de cada día, con un receso de 30 minutos a las 10:30 horas, retornando a la sala entonces a las 11 horas. No es posible continuar más allá de ese horario porque en este tribunal y en esta sala es necesario agendar los controles de detención que puedan reportarse diariamente y que no pueden ser conducidos ni realizados en la sala del Juzgado de Familia de Puerto Varas. Se hace presente además que de ser necesario se continuará con la audiencia el día sábado 8 de abril de 2017 en el horario de 8:30 a 12:30 horas de ser necesario. También no pudiendo continuar más allá de ese horario porque ese mismo día también se hacen controles de detención en esta sala. Y en cuanto al orden de la audiencia, entonces primero se resolverán cuestiones preliminares que planteen las partes. Entiendo que está pendiente el tema de la exclusión de uno de los querellantes. Si no hay otro tema que tratar antes, iniciaríamos con ese primer tema. Su señoría, la defensa de Jaime Anguita, entendemos que no es un tema pendiente, entendemos que la magistrada Bertín señaló que dicha discusión debía producirse como una excepción de previo especial pronunciamiento, la letra D del artículo 264 en su última resolución, y entendemos que también las excepciones de previo especial pronunciamiento son facultad exclusiva de los acusados, y en ese sentido corresponde solo a nosotros dos, con mi colega Carlos Jiménez, promoverla. Sin perjuicio de lo anterior, efectivamente esta defensa por lo menos tiene además una excepción de previo especial pronunciamiento previa, incluso a la exclusión del querellante, que es la de incompetencia, que es la que voy a plantear ahora y que es la que pido se resuelve en forma inmediata, por cuanto entendemos que de ser acogida debiese ponerse fin inmediatamente a la audiencia, por cuanto el Tribunal de Sociedad no sería competente, y de ser rechazada, hacer presente desde ya que esta parte recurriría a esta sanción y estaría por pedir la suspensión de esta audiencia hasta que se encuentre fallada por la Corte de Apelaciones dicha resolución, porque entendemos que, y entiendo que su señoría lo compartirá también, después de 7 años de investigación, de proceso, dejar al arbitrio de que eventualmente la Corte de Apelaciones pudiera revocar dicha resolución y nosotros lleváramos adelante la audiencia de apelación de juicio oral, significaría un esfuerzo procesal de todos los intervinientes, incluso el tribunal, significaría que todas nuestras partes develáramos efectivamente nuestra estrategia, nuestras medidas de prueba, y eventualmente eso podría ser anulado si es que la Corte de Apelaciones revocara dicha resolución. Hecho este alcance, sería, y si me permite, y si los intervinientes no tienen otra alegación previa incluso a esta, me gustaría hacer las alegaciones por cuánto estimamos la incompetencia de este Tribunal de Garantía. Sí, no hay ningún inconveniente en que se plantee, ¿verdad? Gracias, su señoría. Bueno, efectivamente, su señoría, de conformidad al artículo 264, letra A, y al artículo 271 del Código Procesal Penal, esta defensa del acusado, señor Jaime Anguita Medel, viene a interponer la excepción de previo especial pronunciamiento de incompetencia del tribunal. Su señoría, afirmamos categóricamente que el Tribunal de Garantía de Puerto Varas es incompetente para conocer de esta causa, en relación a la regla de competencia territorial establecida en el artículo 157, inciso 3 del Código Orgánico de Tribunales, en relación al artículo 14 de dicho código también, que es quien distribuye las competencias de los tribunales de garantía del país, y también en relación al artículo 2 del Código Procesal Penal, que establece el juez natural para el conocimiento de un asunto que encarga la ley. ¿Y por qué decimos que este tribunal es incompetente, señoría? Conforme a la regla de que es competente aquel tribunal donde se hubiera dado comienzo a la ejecución del delito que se encuentra investigado. La pregunta es, señoría, y volvemos a reiterarla, ¿dónde se estaría el principio de ejecución del delito materia de esta acusación, que es, en el caso de mi representado, el parricidio, en la modalidad del artículo 15, número 2 del Código Penal, y en el caso del señor Pérez, homicidio calificado por también la calificante número 2 del artículo 391, esto es por premio y recompensa.
Su señoría, en diciembre del 2015, cuando se formalizó a nuestros representados, se podían distinguir claramente tres etapas fácticas. Una, supuestos llamados telefónicos que habrían existido de parte de mi representado al coacusado, señalándole que le tenía una pellita y que para tal efecto se juntaran. Una segunda etapa, que era esta reunión que se habría celebrado, según los dichos del acusado señor Pérez Mancilla, en las afueras de la constructora Puerto Octay, ubicada en la ciudad de Puerto Montt. Una tercera etapa, la ejecución por parte del señor Pérez Mancilla del supuesto encargo criminal, es decir, el homicidio de la señora Viviana Heger, que se habría realizado en la casa de Parque Stoker, ubicada en esta comuna de Puerto Varas, y si se quiere decir una cuarta etapa, que sería el pago del supuesto premio recompensa, que se habría realizado también en las afueras de Parque Stoker. Con esos antecedentes, su señoría, el día 21 de marzo del año 2016, esta defensa planteó la incompetencia del tribunal, lo resolvió la magistrada Bertín, señalando que a su juicio y previa oposición del Ministerio Público, esa llamada telefónica y esa reunión serían actos preparatorios, que serían impunes, y que en realidad quien tenía el dominio del hecho era el acusado Pérez, y que él habría concretado el encargo criminal en la casa de Parque Stoker, y por lo tanto dicho lugar sería el que fijaría el principio de ejecución del delito. Además, la magistrada Bertín en ese momento señaló que la investigación estaba en proceso, que no era posible afinar absolutamente los hechos y que por lo tanto no era el momento ni la oportunidad para pronunciarse en forma categórica respecto a la incompetencia, señalando que efectivamente, y tal como lo señaló también mi colega querellante Coronado, era la audiencia de preparación de juicio oral la oportunidad procesal para esto. Con posterioridad, su señoría, si mal no recuerdo, el fiscal me puede refrendar, en julio o agosto del año 2016 se produjo una audiencia de reformalización, donde el Ministerio Público eliminó la existencia de estas llamadas telefónicas, señalando el fiscal en dicha oportunidad que el hecho de que las excluyera no significaba que no habían existido, pero que, dadas las limitaciones de tiempo y tecnológicas de la época, no se había podido dar con esa supuesta llamada telefónica, no existiendo un registro de la misma, y por lo tanto se hablaba ahora ya de la reunión en las afueras de la constructora Puerto Octay, donde el señor Jaime Anguita le habría realizado el encargo criminal al señor Pérez Mancilla. Finalmente, su señoría, el fiscal deduce acusación contra mi representado, donde curiosamente él elimina el lugar donde se habría realizado la reunión, señalando simplemente que se reunieron. No nos sorprende, su señoría, que el fiscal haya realizado dicha operación, por cuanto entendemos que a él le complace tramitar en este tribunal, ha tenido bastantes buenos resultados en este tribunal y tiene también una cercanía física con este tribunal que le permite, me imagino, hacer sus funciones de una manera más expedita y eficiente. Pero no por ello, su señoría, podemos alejarnos de la realidad de la investigación, y la realidad de la investigación es una, que el único antecedente que existe en la carpeta de investigación que da cuenta de esta reunión es la declaración del acusado Pérez. Y en la declaración del acusado Pérez, él señala que esta reunión se realizó en las afueras de la constructora Puerto Octay, que se ubica en Puerto Montt. Por lo tanto, su señoría, si bien el fiscal ha omitido, me imagino intencionalmente, la referencia al lugar donde se realizó esta reunión, esta omisión no puede acarrear el perjuicio o la perturbabilidad o el entorpecimiento del ejercicio de un derecho a esta defensa, como es precisamente alegar la incompetencia del tribunal por razones territoriales. Y eso me hace reconducir perfectamente dicha competencia a la declaración del señor Pérez, que en unos momentos leeré. Hecha esta acotación, su señoría, corresponde entonces preguntarse, ¿dónde se da principio la ejecución del delito, de este delito? ¿En aquel lugar donde se realiza el encargo criminal o en aquel lugar donde se concretiza este encargo criminal? Y es aquí, su señoría, donde creemos que el Tribunal de Garantía, la magistrada Bertín, en la audiencia de marzo del año 2016, se equivoca gravemente al señalar que es el dominio del hecho
de quien ejecuta la conducta final, la que fija la competencia del Tribunal de Garantía. Señalando que incluso aquella reunión donde se realice el encargo criminal sería simplemente un acto preparatorio, y como acto preparatorio entendemos todos los que estamos sentados aquí, sería absolutamente impune. ¿Por qué es errónea la argumentación, su señoría? Y le voy a dar 3 razones por qué el Tribunal de Garantía se equivocó al decir que el principio de ejecución estaba donde se había concretizado el encargo criminal. La primera razón, su señoría, es que de seguir el criterio de la magistrada Bertín, lo que estaríamos haciendo sería excluir la posibilidad de tiempos imperfectos del iter criminis en casos de autoría por el artículo 15, número 2 del Código Penal, es decir, del autor inductor. Y especialmente en el caso de una hipótesis de artículo 391, número 2, donde la calificante del homicidio es el premio o recompensa. Porque de seguir el criterio de la magistrada Bertín, su señoría, tendríamos que llegar a la necesaria conclusión de que si la muerte, en este caso de la señora Viviana Heger, no se hubiera producido por cualquier razón que atañera al ejecutor, a quien tenía el dominio del hecho, simplemente el encargo criminal sería impune. Y pareciese ser, su señoría, que dicha lógica va y atenta contra todos los principios del derecho penal, contra la jurisprudencia y contra el espíritu de la legislación. Es decir, su señoría, pensando que pudiese ser cierto que mi representado sostuvo una reunión con el señor Pérez Mancilla en las afueras de la constructora Puerto Octavio en Puerto Montt, que le encargó matar a su señora en un día y lugar específico, que es lo que señala el señor Pérez, bajo el premio o recompensa de una suma específica, que es lo que señala el señor Pérez, y el señor Pérez por cualquier razón hubiese llegado ese día a la cárcel de Parque Stoker, hubiese entrado al domicilio y antes de supuestamente asesinar a la señora Heger hubiese desistido y no hubiese llevado a cabo dicha acción, ya sea por arrepentimiento, ya sea por la intervención de un tercero, siendo entonces respecto al señor Pérez la figura frustrada o tentada, como el dominio del hecho lo tenía él y no mi representado, el encargo criminal hecho por mi representado sería impune. Y eso, su señoría, simplemente es errado. Pero existe una segunda razón doctrinaria, su señoría, para echar por tierra el razonamiento de la magistrada Bertín. Y sale y nace a propósito del principio de convergencia. De seguir la tesis del tribunal esgrimida por la magistrada Bertín, su señoría, tendríamos que llegar a la conclusión de que debiera ser impune el encargo criminal en caso que no convergiera el ánimo del inductor con la acción desplegada por el ejecutor. Es decir, su señoría, en el caso, por ejemplo, para hacerlo más simple, de que mi representado le hubiese encargado el homicidio de su esposa al señor Pérez Mancilla y que con ocasión del homicidio de su esposa, además, hubiera asesinado a alguna de sus hijas que hubiera estado presente en el lugar o a alguna otra persona que hubiese estado presente en el lugar. Y esta discusión, su señoría, del principio de convergencia fue absolutamente conocida y pública en Santiago a raíz del caso llamado La Quintrala, donde la señora Pilar Pérez encargó el homicidio de una persona determinada y cuando llegó el ejecutor a dicho lugar se encontraba además el joven Klaus Heber y lo mató también. Y en ese momento se discutió si la responsabilidad penal de ella como autora inductora alcanzaba solo al homicidio que encargó o también a este otro resultado homicida que se produjo por quien tenía a su cargo la ejecución del hecho. Y el resultado legal revisado por las Cortes de Santiago y por la Corte Suprema fue hacer responsable al autor inductor incluso de esta muerte que no tenía relación alguna con el ánimo inductor del autor inductor. Pero en tercer lugar, su señoría, y aún más claro, es lo que dice relación con el artículo 1 del Código Penal, inciso 2, en relación a lo que en doctrina se denomina
el error en la persona. Siguiendo la lógica del Tribunal de Garantía, su señoría, que el principio de ejecución lo fija quien tiene a su cargo el dominio del hecho, ¿qué hubiese pasado si mi representado, en esta hipótesis, encarga el homicidio de su señora y el señor Pérez Mancilla, al llegar al domicilio, mata a otra persona en el entendido de que era la señora Viviana Heger? Un caso típico de error en el golpe, de error en la persona. Bajo la lógica del Tribunal de Garantía de la magistrada Bertín, debiésemos decir entonces que en caso de error en la persona, la conducta del autor inductor debiera ser también impune, un acto preparatorio, y por lo tanto no ser castigado. Y esa explicación y ese resultado, su señoría, también adolecen de toda lógica. Cuando a mi representado, su señoría, se le imputa el encargo criminal, cuando se le imputa inducir a otra persona a matar a alguien, la única forma de ejecutar el encargo es precisamente mediante una conversación, mediante una reunión, donde se haga el ofrecimiento, donde se haga la promesa remuneratoria. Y en este caso, señoría, según el testimonio del señor Pérez, que insisto, y lo voy a leer, es el único testimonio que da cuenta de la existencia de esta reunión, este encargo se produjo en las afueras de la constructora Puerto Octay, ubicada en Puerto Montt. Lo que pudo haber pasado después de esa reunión, quien efectivamente tenía o no el dominio del hecho, era el señor Pérez Mancilla. Pero la hipótesis de autoría por inducción, la participación criminal que tendría mi representado, el inicio de la ejecución del delito, está dado precisamente por el lugar donde se conciertan y por donde se hace el supuesto ofrecimiento. Su señoría, en la declaración voluntaria que presta el imputado Pérez Mancilla... Su señoría, respecto de ese punto que atañe precisamente a mi representado, pido la palabra en cuanto al ejercicio que va a realizar el colega, que es lectura de, por lo que veo, sí, es la copia de la carpeta investigativa. Conforme al artículo 332 y 334, los espíritus que nutren, ¿cierto?, nuestro Código Procesal Penal, establece la prohibición de lecturas en juicios respecto del contenido de la carpeta investigativa, y precisamente eso para efecto de que pueda determinarse a través de los medios de prueba correspondiente. Haciendo ese mismo ejercicio en cuanto a esta audiencia de preparación de juicio, ya ha planteado su inquietud, ha planteado su fundamento el colega en cuanto al tenor de la declaración del señor Pérez, que me parece que puede contextualizarlo e ilustrar al tribunal de qué trata, de qué sostiene y de qué fundamenta su petición. Pero allí, al leer la declaración de mi representado, que se prestó en dependencia del Ministerio Público, en presencia de este defensor, y hacerlo público de esa manera, me parece que es impropio conforme al 332 y 334, por lo cual solicitamos que, si bien está ilustrando y contextualizando esa situación, no se le dé curso a la lectura de su declaración, en ninguna de sus partes. Su señoría, no quiero polemizar con mi colega, entiendo que de alguna forma él ha refrendado el hecho de que la declaración del imputado Pérez es la que yo estoy señalando, en los términos en que le estoy señalando, que era el punto que me importaba que el tribunal tuviera claro, sin perjuicio de lo que pueda disponer incluso el artículo 171 respecto a la posibilidad de exhibir antecedentes para debatir sobre la incompetencia. Pero teniendo esto presente, su señoría, es efectivamente entonces, bajo la hipótesis del señor, de la declaración del acusado Pérez Mancilla, es afuera de la constructora Puerto Octay donde se realiza el encargo criminal. Así las cosas, su señoría, por las tres razones que acabo de dar yo, pareciese ser que la resolución que en su momento se dictó con otra formalización, incluso antes de la reformalización, en otra oportunidad procesal, adolece de errores doctrinales sustanciales que no se condicen con la doctrina y con la jurisprudencia, y que precisamente este Tribunal de Garantía debe inhibirse de seguir conociendo de esta causa a partir de este mismo momento, su señoría, y permitir que sea entonces el Tribunal de Garantía competente, que en este caso sería, entiendo, el Tribunal de Garantía de Puerto Montt, quien siga conociendo no solo del juicio oral, sino que de otras eventuales excepciones de previo especial pronunciamiento que el señor Jiménez y yo tenemos a nuestra disposición,
y que como el Tribunal de Garantía de alguna forma lo avisoró, podría ser efectivamente aquella contenida en la letra D del artículo 264. Es todo, su señoría. Muchas gracias. Señor fiscal. Gracias, señoría. Vamos a solicitar se rechace la solicitud de la defensa en cuanto a declarar incompetente este tribunal para seguir conociendo de los hechos, considerando que lo que plantea la defensa es un error expreso a la luz de lo que son los artículos 7 y 8 del Código Penal. La defensa da diversos ejemplos, llevando a absurdo lo que ya resolvió el tribunal en cuanto a que este tribunal era competente, pero en todos los ejemplos que da, habla de grados imperfectos de ejecución, tentativa o frustración, o grado o delito consumado, como los ejemplos que dio respecto de hechos ocurridos en Santiago. Pero el error lo desarrolla confundiendo lo que es la proposición para cometer un delito con el principio de ejecución para cometer un delito. Expresamente, el artículo 7, en el inciso 3 del Código Penal, señala que hay tentativa cuando el culpable da principio de ejecución del crimen o simple delito por hechos directos, pero faltan uno más para su complemento. O sea, la forma más básica de ejecución de un delito, esto es, la tentativa, es cuando ya hay principio de ejecución. Hay un texto expreso de la ley en ese sentido, principio de ejecución. Por otro lado, el artículo 8 nos explica qué es la conspiración y la proposición. ¿Y qué es la proposición? En el inciso 3 del artículo 8 señala: la proposición se verifica cuando el que ha resuelto cometer un crimen o simple delito propone su ejecución a otra u otras personas. Eso es proponer un delito. Vamos a robar, matemos a una persona, cometamos un fraude. Eso es proponer un delito, pero eso es impune. Cuando se da principio a la ejecución, ya pasamos al grado de tentativa. Y como sabemos, el artículo 8 también señala que la conspiración y proposición solo son punibles en los casos expresamente determinados por la ley, como por ejemplo algunas normas de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Pues bien, lo que hay que descubrir entonces es cuándo se da principio a la ejecución en esta causa. Cuando el imputado Anguita llama a Pérez, cuando el imputado Anguita se junta con Pérez y le propone cometer un delito. Por supuesto que no, ahí no hay principio de ejecución. Lo que hay ahí es una proposición de cometer un delito. Proposición se verifica cuando el que ha resuelto cometer un crimen o simple delito propone su ejecución a otra u otras personas. Eso es lo que hace Anguita cuando contacta a Pérez, le propone cometer un delito, pero ahí no hay un principio de ejecución. No podemos decir que allá hay una tentativa de homicidio. Es solo una proposición. Pérez podía haberlo escuchado y no ha hecho nada. ¿Podríamos pretender perseguir al imputado Anguita por esa proposición? Pérez podía haber llegado hasta la parcela y no haber hecho nada. Podía incluso haber abierto la puerta de la casa y haber conversado con doña Viviana y no haber hecho nada. ¿Podríamos sostener seriamente que Jaime Anguita fue autor de tentativa de un parricidio en este caso si el hechor Pérez no hizo nada? Por supuesto que no. Quedamos en la etapa de proposición. En ese sentido, expresamente, se ha pronunciado, por ejemplo, el profesor Echeverry, en el curso de Derecho Penal, parte general, tomo 2, donde se señala que más allá de los actos preparatorios se encuentran los actos de ejecución, que constituyen el conato o tentativa en un sentido amplio.
La línea divisoria entre los actos preparatorios y la tentativa es de extrema importancia, dado que señala de ordinario el límite entre la conducta punible y la no punible. En ese mismo sentido, Garrido Mon, en su parte general, tomo 2, señala que antes de adoptar la resolución delictiva que interesa el derecho, pueden darse momentos de ideación, planificación, búsqueda de medios, proposición y conspiración, donde concurren a veces en forma coetánea actividades internas o externas. Una vez que llegan el momento de adoptar la resolución delictiva, cualquier acto tendiente a su concreción constituye acto de iniciación del delito. Cualquier acto de concreción, en definitiva, y también como lo señalan en general los autores, cuando ya se pone manos en la víctima, cuando el valor jurídico que estamos protegiendo se ve realmente en riesgo. El principio de ejecución en esta causa y ya derechamente la tentativa, cuando podríamos haber considerado este hecho a lo menos tentado, se produce el día 29 de junio del 2010, cuando el imputado va a la casa de doña Viviana Heger y acomete contra ella. Desde ahí para adelante podemos sostener que es puniblemente reprochable y perseguible este ilícito. Si Pérez no pone manos en Viviana Heger, no hay delito ni tentado ni frustrado. Quedamos en una etapa previa de proposición de delito. No hay un principio de ejecución. Y es por eso que el principio de ejecución está en la comuna de Puerto Varas. El artículo 157 del Código Orgánico, que establece la competencia de los tribunales, señala que será competente para conocer un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiera cometido el hecho que da motivo al juicio. El juzgado de garantía del lugar de la comisión del hecho investigado conocerá de las gestiones que se dieren lugar en el procedimiento previo al juicio oral. Y el delito se considerará cometido en el lugar donde se hubiere dado comienzo a su ejecución. Volvemos al mismo punto, comienzo a su ejecución. Se relaciona directamente con el artículo 7º, principio de ejecución, y eso no es sino cuando derechamente hay una actuación directa del sujeto que pone en riesgo el valor jurídico protegido como es la vida. En caso contrario, estamos en estados imperfectos como son la mera proposición. Como lo señalé, los ejemplos que da la defensa para tratar de forzar una interpretación errónea dice relación con hechos que son consumados o tentados, pero no podemos pretender arrogarle un principio de ejecución a la mera proposición del delito. Mera proposición que por lo demás tampoco está establecida certeramente en qué lugar ocurre, si es que hubo ese llamado telefónico, desde dónde se generó. No es parte de los hechos que están siendo señalados. La misma reunión, también, la proposición del delito, ¿dónde se propone específicamente? No está dentro de los hechos materia de la acusación. Lo que sí está establecido en forma clara, y es que el día 29 de junio, el imputado, Pérez, concurre hasta el domicilio de Puerto Vara, donde estaba doña Viviana Heger, y en ese lugar acomete contra ella, pone manos sobre ella, da principio de ejecución a este delito, que termina siendo consumado. Pero es ahí donde está el principio de ejecución, en Puerto Varas, específicamente en Parque Stoker, en el domicilio de la víctima, mismo domicilio del imputado, hasta donde llegó el imputado Pérez. Y es por ello que creemos que este tribunal es el competente en este caso, debiendo por ende rechazarse la excepción que interpone la defensa. Sí. Y como último elemento, magistrado, este fiscal va a agregar algo que se discutió en la audiencia, ya que me tocó participar en la discusión anterior de incompetencia. Hay una confusión esencial en el planteamiento que hace el abogado Jorge Ponce,
confunde el autor mediato del inductor, que si bien los trata el artículo 15, número 2 del Código Penal como un único evento de autoría, los que fuerzan o inducen, en doctrina nacional e internacional están absolutamente separados. El autor mediato, que sería el caso de quienes fuerzan a otro a cometer un delito, es quien se vale de una persona inimputable, por ejemplo, a través de una vis absoluta, una vis compulsiva del error, y por lo tanto lo que se conoce en doctrina como el hombre de atrás es quien conserva el dominio de la acción. Y el autor mediato es quien efectivamente tiene el dominio de la acción. En cambio, el inductor es una persona sobre la cual se generó una voluntad criminal que sí mantiene el dominio de la acción desde el momento que inicia la ejecución del delito, como lo ha referido el fiscal Lama. De tal suerte que lo que se está confundiendo acá es el autor mediato, que no sería el caso aplicable, sino que sería un inductor, lo que se está imputando a José Pérez, y en definitiva, teniendo el dominio de la acción el inducido, la ejecución da principio en Parque Stoker y no en Puerto Montt. Esa discusión se dio largamente en esa audiencia, se citó doctrina, jurisprudencia nacional, está en el audio mostrado, no voy a reiterar aquello, pero claramente esa discusión esencial se vuelve a repetir en este planteamiento. Aquí hay una inducción, una voluntad generada que no tiene principio desde el punto de vista, a lo menos del sistema positivo nacional, desde que hay una fase de tentativa. Por lo tanto, el argumento del punto de vista doctrinario que plantea la defensa del señor Anguita cae absolutamente, porque no estamos frente a un autor mediato, sino frente a una inducción, que es algo absolutamente distinto y tiene un trato totalmente distinto en cuanto al principio de ejecución. Eso es. Señor Firmani. Sí. Bien, señoría. Sí, en mi caso, dada la teoría del caso que hemos propuesto en nuestra querella que interpusimos el 23 de septiembre del año pasado, que fue refrendado en los hechos también y particularmente, expresamente ratificando lo mismo que habíamos señalado en nuestra acusación particular recientemente, ¿cierto?, en donde exponemos que el único autor de estos hechos es el señor Pérez, y en donde claramente, por un tema absolutamente fáctico, por un tema de la figura misma que estamos imputando, una figura compleja, un robo con homicidio, ¿cierto?, en que se están pidiendo unas penas bastante altas, evidentemente creemos que la competencia del tribunal es necesariamente la de Puerto Varas. Coincidimos con la Fiscalía en esto técnicamente, dado que creemos que las actuaciones previas, nosotros siempre sostuvimos que estas actuaciones previas que había señalado la Fiscalía en su momento que habían ocurrido, estos mensajes de llamadas de teléfono, estos encuentros, ¿cierto?, físicamente entre ambos acusados en las inmediaciones o cercanías de la constructora Puerto Octavio en Puerto Montt, evidentemente a nuestro juicio no existían, lo cual fue ratificado posteriormente a fines de agosto del 2016, cuando en una reformalización, claramente como lo dice la defensa, ahí en eso coincidimos con la defensa técnicamente, porque claramente la Fiscalía lo que hace es retirar, ¿cierto?, algo que había dicho desde siempre, fundamentado en los dichos del señor Pérez. Esto es, que había habido una llamada telefónica en Puerto Montt, que había habido un encuentro, ¿cierto?, entre ambos en Puerto Montt. Eso fue eliminado, ¿cierto?, en la reformalización de fines de agosto del 2016, y es por eso que nosotros elaboramos, y claramente en lo fáctico y en la apreciación de la carpeta queda en evidencia que hay un hecho que se produce en Puerto Varas, del cual es autor material directo, ¿cierto?, el señor Pérez, y que cualquier otro trayecto previo, traslado, no sabemos, ¿cierto?, si el señor Pérez se encontraba en Puerto Montt, y en ese trayecto para venir a Parque Stoker toma un bus, se viene en auto, a pie, eso no lo sabemos. Todos esos traslados, esas movilizaciones, entiendo que están siendo parte de lo que son actos preparatorios en lo que a nuestra teoría del caso respecta. Y es por eso que son claramente impunes al tenor del artículo 8º del Código Penal. Por eso sostenemos que aquí, siendo un único autor material de estos hechos, y habiéndose ejecutado claramente, ha dado principio de ejecución en actos ejecutivos, que entendemos en eso, coincidimos con el fiscal, ¿cierto?, en la ciudad de Puerto Varas,
donde se pone mano, ¿cierto?, sobre la víctima, donde se la maniata, donde se le priva, ¿cierto?, de la respiración, donde se le mata, donde se apropia de especies. Todo eso ocurre aquí en la ciudad de Puerto Varas. Y es eso lo que nos hace sostener sencillamente y brevemente que la competencia está bien radicada, es Puerto Varas, y solicitamos se rechace la solicitud de la defensa. Señor Coronado. Muchas gracias, Su Señoría. Su Señoría, nosotros también vamos a sumarnos al planteamiento de la Fiscalía, en el sentido de que se rechace la excepción planteada por la defensa, por los siguientes argumentos que voy a exponer muy brevemente a Su Señoría. En primer lugar, Su Señoría, lo que nos llama poderosamente la atención es lo que el día de hoy finalmente expone la defensa, señora Anguita, y nos llama la atención porque desde que ellos asumieron la investigación como defensa en esta causa, siempre han negado cualquier tipo de contacto previo o inmediatamente anterior entre don Jaime Anguita y don José Pérez. Esa ha sido su posición y hay que reconocer solo coherente en ese sentido durante la etapa de investigación. Y de hecho han extremado esa posición deslizando la última audiencia que esto ni siquiera es homicidio sino que es suicidio. Así lo han planteado esa audiencia y están los registros de audio para verificar lo que estoy afirmando. Pero resulta que el día de hoy esa posición cambia. Porque justamente basándose en la imputación de la Fiscalía en una parte absolutamente descontextualizada que habla de una reunión entre José Pérez y Jaime Anguita, fundan esta excepción de incompetencia. Entonces, lo primero que nos le llama la atención es la falta absoluta de coherencia en cuanto a los planteamientos que han sostenido durante toda la investigación y lo que se dice el día de hoy. Eso es lo primero, Su Señoría, que quiero señalar. Lo segundo, Su Señoría, es que esta excepción, la excepción de incompetencia del artículo 264, letra A del Código Procesal Penal, es una excepción que, más que todas las otras que están contempladas en el mismo artículo, atiende básicamente a lo que nosotros conocemos y se nos enseñó en su momento como la correcta tramitación de un procedimiento. Esta excepción lo que pretende es corregir un supuesto vicio del procedimiento. Y que en el ámbito penal, en el ámbito procesal penal, uno lo tiene que reconducir a un vicio del procedimiento que tenga efectos relevantes, que tenga efectos importantes, que afecte de alguna manera la situación de derechos y garantías de don Jaime Anguita. ¿Ha existido algún planteamiento el día de hoy por el señor Ponce en relación a que esta situación de competencia e incompetencia afecte de alguna manera sus posibilidades? Ninguna. Cero. Nada dicho respecto a eso. ¿Y por qué no lo ha dicho? Porque efectivamente no hay afectación a sus posibilidades como defensa. Y a mayor abundamiento, magistrado, sea este el tribunal competente, o como lo plantea él, el Tribunal de Juzgado de Garantía de Puerto Montt, quien va a conocer finalmente este juicio oral, va a ser el mismo tribunal, el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Puerto Montt. Por lo tanto, no hay una afectación, no hay una relevancia desde el punto de vista de este supuesto vicio de procedimiento que se alega el día de hoy por la defensa del señor Anguita. Como tercer aspecto, lo que queremos señalar efectivamente, señoría, es que la normativa del Código Orgánico de Tribunales, que regula la competencia relativa en materia penal, que regula la puesta en ejecución como el criterio que define la competencia de un tribunal penal, efectivamente atiende a la materialidad, efectivamente atiende a dónde se despliegan las acciones que tienen un resultado concreto, que en este caso es, a nuestro juicio, la muerte de doña María Viviana Heger. Y eso comienza con la agresión. Eso comienza con la primera acción material respecto de ella, que tiene como resultado específico, concreto, su muerte. Y eso, tal como lo ha indicado el señor fiscal, solamente ocurre en Puerto Varas, solamente ocurre en Parque Stoker, solamente ocurre específicamente en el domicilio de ellos. Por lo tanto, la acción relevante, la acción principal, los medios materiales se despliegan en ese lugar. Y es eso lo que define la competencia, es eso lo que define que ese juzgado de garantía de Puerto Varas es el competente. Todo lo demás, su señoría, los planteamientos de comunicaciones, reuniones, son cuestiones de fondo, y las cuestiones de fondo, como muy bien lo sabe su señoría, tienen que conocerse en el juicio oral. No tienen que ser materia de debate, salvo para cuestiones de medidas cautelares, en el juzgado de garantía correspondiente, su señoría. Eso es todo. Sí, el curador admite si quisiera señalar algo. No, señoría, está para los marcos de la discusión. La defensa entonces del señor Pérez. Gracias, su señoría. Sí, en cuanto a la solicitud
de incompetencia planteada por la letra A del artículo 264 del Código Procesal Penal. La defensa, si bien hay distintos ciertos intereses respecto de, según sea el interviniente que esté, la tramitación que deba dársele, o en definitiva el tribunal que deba ser competente. El colega Ponce indica Puerto Montt, la Fiscalía indica el Tribunal de Garantía de Puerto Varas, el colega Firmani indica de igual forma ratificando la comuna de Puerto Varas. Eso va a depender de la estrategia, ¿cierto? Y en definitiva de la teoría del caso que tenga cada uno de los intervinientes. Pero a mí, más que esa teoría del caso o la posibilidad de plantear esa incompetencia, quiero hacer sentido en 1 año 4 meses que se lleva con prisión preventiva respecto de mi representado, don José Heriberto Pérez. Ya en la audiencia del mes de diciembre del año 2015, su señoría, se planteó el tema de la incompetencia del tribunal. No me quedó claro si se acotó o no se acotó, en definitiva, si se planteó, si se derivó, pero ya fue avisorado un problema de incompetencia por parte del tribunal. Se ratifica, como se indicó en la alegación del colega, el 21 de marzo del 2016, donde se plantea ya la incompetencia por parte de la defensa del señor Anguita. Me parece que no sube a la Corte de Apelaciones, a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, esa resolución que ratifica la competencia del Tribunal de Puerto Varas. Y ya llegado ahora la instancia de la preparación de juicio, nos encontramos nuevamente con esta solicitud que creemos que debemos también sopesarla con el derecho que asiste a mi representado de ser enjuiciado en un plazo razonable y justo, garantizado por la Constitución Política de la República, seguido por el Código de Enjuiciamiento, el Código Procesal Penal, y en definitiva esperar hasta esta instancia nuevamente, su señoría, para reabrir esa discusión que desconozco si se han planteado nuevos antecedentes para efectos de la incompetencia del tribunal. Me parece que incluso se han aminorado esas posibilidades desde el punto de vista de la acusación, que también lo indica el señor Ponce y el señor Firmani en cuanto al relato fáctico de la misma, que pareciera dirigirlo a esta comuna en definitiva. Como sea, su señoría, la tramitación, en este caso, que pareciera ser más racional, más prudente, más breve y más justa respecto de mi representado, es que se continúe con esa tramitación en este tribunal el día de hoy, con una audiencia de preparación de juicio oral para enfrentar ya luego la audiencia de juicio oral en definitiva. Esa es mi solicitud, su señoría. Señor Ponce. Sí, su señoría, sí. Tengo que hacerme cargo de un par de cosas. Voy a partir con mi colega Carlos. Efectivamente, la audiencia de control de detención y formalización, el abogado que estuvo antes que yo, lo anunció, se señaló en dicha audiencia que se iba a discutir al final de la misma, y una vez que se decretó la prisión preventiva de ambos, no se discutió, y eso quedó incluso registrado en el acta de la audiencia del 11 de diciembre del 2015. Por lo tanto, la primera discusión que se produjo fue efectivamente en marzo del 2016, donde efectivamente se rechazó, no se recurrió de dicha resolución. Respecto a los nuevos antecedentes de teoría, después se reformalizó por hechos distintos y ahora se acusó por hechos que, si bien acotan, son hechos distintos, desde el momento en que no son idénticos a los hechos de la formalización. Eso en cuanto a los nuevos antecedentes. Y si bien entendemos y compartimos la preocupación de mi colega del derecho a ser enjuiciado rápidamente, también existe otro derecho, que es el derecho a ser juzgado por el tribunal que es competente, el tribunal natural, imparcial, que la ley asigna. Y en este caso creemos que ese derecho también debe ser velado. Créame, su señoría, que mi cliente está consciente de la eventual dilación que puede producir esta tramitación del incidente, pero creemos que hay un interés superior, que es efectivamente ser enjuiciado por aquel tribunal que establece la ley. Respecto del colega Coronado, para su tranquilidad, su señoría, nosotros no hemos cambiado nada. Nada. Hemos dicho siempre, y lo dije durante toda mi locución, que en el supuesto que sean verdad, nunca hemos reconocido la existencia de esa llamada telefónica, nunca hemos reconocido la existencia de esta reunión, nunca hemos reconocido la existencia de dicho encargo criminal. Pero la acusación es esa, su señoría, y la acusación es la que fija el marco fáctico que tendremos que discutir en juicio. Y bajo ese respecto sería irresponsable de mi parte decir que, como yo no creo en los hechos de la acusación, no voy a hacer uso entonces de los derechos que me consagra la ley. Por lo menos no es esa la forma que este abogado tiene de tramitar, su señoría.
En cambio, su señoría, en relación, su señoría, a la eventual confusión que señala el fiscal jefe que yo tendría, yo no tengo ninguna confusión. Yo nunca he dicho que mi representado sea el autor inmediato. Nunca he dicho eso. Siempre he dicho que la hipótesis que se le atribuye a él es del artículo 15, número 2, en su versión de inducir directamente a otro. Quien confunde proposición que requiere coautoría y no inducción es el fiscal Lamas. Es la proposición la que requiere reautoría y no la inducción. Y yo concuerdo con él en que la proposición es impune salvo en los casos propuestos que la ley señala expresamente. Pero el fiscal no tiene cómo hacerse cargo, su señoría, de que mi representado está acusado por la hipótesis del artículo 15, número 2, que es inducción. Y si esa inducción no es específicamente esa reunión donde le dice fecha y hora en que debe ir a la casa de su señora y le ofrece una cantidad determinada de dineros, si esa no es la inducción directa para la comisión del delito, mi representado no debiera estar preso el día de hoy. Por lo tanto, no soy yo quien confunde los términos doctrinales, su señoría. Tercero, su señoría. El fiscal Lamas quiere decir entonces que si después de esta reunión el señor Pérez, en vez de partir a Parque Stoker, hubiera ido a su oficina y le hubiera dicho, ¿sabe qué? Este señor me acaba de encargar el homicidio de esta persona, el señor Lamas le habría dicho, ¿sabe qué? No, esa es una proposición, es un acto preparatorio, es impune, váyase para su casa. Eso es mentira, su señoría. Ese no habría sido el obrar del Ministerio Público porque repulsa a la lógica y al sentido común. Y resulta que ahora, su señoría, el fiscal Lamas dice que no sabe dónde fue la reunión, pese a que el señor Pérez se lo dice en su declaración y lo ocupa para formalizar y reformalizar, pero sí le cree que mi representado le hizo el encargo criminal. Entonces el señor fiscal usa para su beneficio aquello que le conviene de la acusación, de la declaración del señor Pérez, y deja de lado aquello que no le conviene de la declaración del señor Pérez. Porque, como lo dije en un principio, no me cabía ninguna duda que el señor Lamas se iba a oponer porque le conviene, le gusta tramitar en este tribunal. Penúltimo, su señoría, mi colega Coronado ha sacado una teoría respecto a la materialidad, de la incompetencia, de la afectación de derechos, que es una teoría que me encantaría saber de dónde la saca, pero no importa. ¿Dónde está la afectación de derechos, su señoría? Y lo voy a decir con todo el respeto que me produce y que me permite esta situación. Efectivamente, durante la tramitación de este proceso, las garantías de mis representados se han visto vulneradas. Fue este tribunal, su señoría, quien autorizó, en virtud de un soplo dentro de la cárcel, que se incautara la documentación personal y privada de mi representado. Fueron las dos magistrados de este tribunal quienes leyeron esa documentación, y esa documentación no le fue entregada al fiscal Lamas por cuanto se estimó que estaban amparadas por el secreto o la confidencialidad abogado-cliente. Y fue esta magistrado que dirige la audiencia hoy día quien en una certificación reconoce que ordenó sacar fotocopia a una de esas hojas y a este abogado nunca se le ha informado la razón ni la norma que amparaba dicha posibilidad de sacarle fotocopias a los antecedentes personales de mi representado. Por lo tanto, yo estoy en condiciones de afirmar, sin temor a equivocarme en forma respetuosa, que este tribunal conoce todas las comunicaciones personales que han habido entre el señor Jaime Anguita y mi persona. Y por lo tanto, este abogado, de una forma bastante responsable, puede suponer que el tribunal, cuando yo haga mis alegaciones, de alguna forma podrá conocerlas o avisorarlas. Y a mi entender, su señoría, es así que es una afectación de derechos sustanciales como el derecho a defensa del derecho al debido proceso, que es lo que me está exigiendo el señor Coronado en este momento. Y por último, su señoría, respecto de exigencia y materialidad para fijar el principio de ejecución, en realidad no me merece comentario, su señoría, no vamos a volver a penal 1 para corregir dicha o tamaña barbaridad. Por lo tanto, su señoría, efectivamente creemos que no es este el tribunal competente, ya sea por las razones territoriales o las razones doctrinales o las razones de incluso debido proceso que me han exigido decir hoy día para seguir conociendo esta APJO. Porque no da lo mismo, su señoría, qué tribunal dicte la autoapertura. Yo tengo claro que nos vamos a ir al Tribunal Oral de Puerto Montt, pero no da lo mismo. No da lo mismo si es el Tribunal de Puerto Varas, que ha tramitado 7 años esta causa respecto a un delito que se había iniciado la ejecución en Puerto Montt, que durante 7 años ha decretado medidas intrusivas, que durante 7 años ha estado al conocimiento, que la magistrada Bertín está en este tribunal desde el día 29 de junio del 2010, quien es que decreta las primeras autorizaciones que pide el fiscal.
Este tribunal, su señoría, en una palabra sin querer calificarla, está absolutamente contaminado por esta causa. Pero no es esa la razón por la que este tribunal no debe seguir conociendo esta. Es simplemente porque el principio de ejecución, la inducción que se le imputa a mi representado en los términos del artículo 15, número 2 del Código Penal, que es el principio de ejecución del delito, de la encargo criminal, de la promesa remuneratoria, se da en Puerto Montt y no en Puerto Varas, según su señoría, lo que dice la acusación, no lo que yo sostengo, según lo que dice la acusación. Es por eso, su señoría, que reitero mi petición de que efectivamente se declare la incompetencia de este tribunal para seguir conociendo esta causa. Señor fiscal, ¿algo que agregar? Señoría, uno está acostumbrado a tramitar en los tribunales que corresponden naturalmente. No es herramienta del Ministerio Público el solicitar incompetencia, tampoco el impugnar eventuales implicancias, recusaciones. Creo que en los 18 años que llevo como fiscal jamás he impugnado a un juez, jamás he pretendido que otro juez tome una audiencia que corresponde. En ese sentido, confío plenamente en tribunales. He tramitado en Puerto Montt, en Puerto Varas, la Ilustrísima Corte de Puerto Montt, y jamás he pretendido verme beneficiado de alguna manera, por cuanto confío en la profesionalidad del Poder Judicial. Eso como primer punto. La defensa del señor Anguita insiste en confundir lo que es la proposición de cometer el delito con la del principio de ejecución del delito. Si dos sujetos en Santiago se ponen de acuerdo para cometer un robo en Puerto Varas, o uno le ofrece incluso dinero para cometer un delito en Puerto Varas, y el otro no lo ejecuta o no se lleva a cabo el delito, el señor Ponce dice que le llamaría profundamente la atención que el Ministerio Público no hiciera nada. Pero si no hay un hecho punible y no hay un principio de ejecución, la objetividad del Ministerio Público tiene que llevarlo a hacer hasta donde pueda solamente. Si estas personas que quieren cometer un robo en Puerto Varas se ponen de acuerdo en Santiago y finalmente ni siquiera vienen a Puerto Varas, sería absurdo tratar de perseguir a estas personas que uno hizo una proposición para cometer un delito, si no hubo un principio de ejecución. Y si el Ministerio Público, en un afán absolutamente persecutor y más allá de la ley, los persiguiera, y dijéramos, no, aquí hay principio de ejecución porque se juntaron a conversar del robo de un cajero en Puerto Varas, y esos imputados contrataran al señor Ponce, ¿qué diría el señor Ponce? Señoría, veamos el artículo 8º, proposición es impune. Si está en la ley, es evidente. La proposición no es principio de ejecución. El principio de ejecución es cuando se pone realmente en riesgo el bien jurídico protegido. En el caso que estoy dando de los sujetos que se ponen de acuerdo en Santiago para robar en Puerto Montt, Puerto Varas, vienen acá y efectivamente rompen un cajero automático, ya tenemos un principio de ejecución. ¿Y qué tribunal será competente? Puerto Varas, por supuesto. Pretender porque se pusieron de acuerdo en Santiago de que ahí está la proposición para cometer el delito, la verdad es que no soporta mucho análisis jurídico. El principio de ejecución ahí está en Puerto Varas, al igual que en este caso. El principio de ejecución está y siempre ha estado en Puerto Varas, que es donde realmente se pone en riesgo el bien jurídico protegido, en el caso del homicidio, cuál es la vida de una persona. El colega Ponce rememoraba plazos, y efectivamente, esta causa siempre ha estado radicada en Puerto Varas. Y de hecho, el imputado Jaime Anguita, el 7 de julio del 2010, presentó una querella en Puerto Varas. Su propio defendido
estima que este tribunal es competente y él presenta una querella por secuestro. Jaime Anguita fue querellado con fecha 30 de diciembre del 2010 por doña Delia Macé. Y nunca durante 5 años cuestionó la competencia del tribunal. Y hoy día, cuando ya estamos a puertas de un juicio oral en definitiva, se pretende extender esta interpretación amplia que el principio de ejecución incluso comprende las comunicaciones previas o las proposiciones para cometer un delito. Creemos que es extremar la norma y que no se condice por lo demás con los hechos que son atribuidos, que son los que fijan precisamente el debate. Y con los hechos atribuidos en la acusación, por más que una declaración diga o no diga algo, lo que ordena la competencia son los hechos de la formalización y en este momento son los hechos de la acusación, que no dan asidero a la solicitud que plantea el señor Ponce. Eso es, señoría. ¿No quiere agregar nada más? No, sí, muy breve. Voy a ser muy breve, su señoría. Solo dos pequeños antecedentes. Primero, bueno, lo que ha ocurrido hace un momento, señoría, no es algo nuevo. La verdad es que el señor Ponce nos tiene acostumbrado a, en otra audiencia, haber realizado estas grandes teorías conspirativas, de que al fiscal le gusta este tribunal. Ahora recién, bueno, mostró sus cartas y señaló derechamente que este es un tribunal que no le da garantías, que habría incluso infringido garantías de manera permanente de su defendido. Eso son solamente palabras, son palabras vacías y palabras que además no tienen nada concreto. ¿Y por qué? Porque cuando el señor Ponce tuvo y ha tenido la oportunidad de plantear instancias superiores vía recursos, de hecho creo una oportunidad, solicitó incluso certificado para el recurso de queja, ha hecho nada. Nada. Son solamente, insisto, palabras vacías, sin contenido, y en las cuales además se recurre a alusiones de tipo personal. La verdad es que hay límites para la litigación. Yo creo que aquí en este caso permanentemente el señor Ponce los ha transgredido. Y la verdad es que no se trata acá de volver a primer año de Derecho para estudiar Derecho Penal, porque la verdad es que hay cosas que no dependen ni de la Escuela de Derecho, ni de haber estado en un estudio jurídico importante en Santiago, que es una cosa que se llama criterio, sentido común, y eso no se compra en ningún lado. Eso es todo, señoría. Jiménez, si quisiera agregar algo más. Insisto en la solicitud, su señoría, del debido proceso y que sea esto resuelto de la forma más expedita para los intereses de los representados. Eso. Vamos a hacer un breve receso, 15 minutos, y volvemos a la sala a las 10 para escuchar la resolución de la excepción.